Una bendición poder empezar con ustedes un nuevo propósito esta semana, que se trata acerca de fuimos creados para servir. Fuimos creados para servir. Dice la Biblia en uno de los propósitos más claros donde Jesús habló acerca de su propósito en la vida, fue cuando dijo allí en Marcos 10:45, si me ayudas, antes de mostrar el tema, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Verdad? ¿Lo había leído? Claro que sí. También recuerdo una frase que se le acuña a Teresa de Calcuta, que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así que sin duda es una columna vertebral. Es la columna vertebral, podríamos decir, de la iglesia, el servicio, ¿no? El servicio es algo que forma parte del pilar de lo que somos nosotros y de la forma en cómo podemos, como dice allí en Pedro, ¿no? A través de nuestro servicio podemos decir que podemos mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Recuerdan ese verso también? A través de nuestros servicios donde podemos ser verdaderos luminares en medio de una generación maligna y perversa, dice Mateo también. Entonces volvemos al primero y pues es importantísimo entender, y yo les quiero mostrar hoy a través de la palabra cómo precisamente ella es el manual que nos enseña cómo servir. Y puse así el mensaje, si pones la primera porfa, lo puse así: manual de servicio. Porque recuerdo en enero, cuando estábamos buscando una motico para mi hija Daniela, para que pudiera ir a su universidad, recuerdo que nos entregaron el folletito y decía así: manual de servicio. Ese manual de servicio lo tienen las neveras, los televisores, los carros, ¿verdad? ¿Ha comprado usted algún electrodoméstico y tiene un manual de servicio? Que es donde nos muestra cómo hacerle mantenimiento, cómo podemos prolongar la vida útil de cualquier cosa que compremos, ¿no? Es importante saber que el manual de servicio de nuestra vida es sin duda alguna la palabra de Dios. ¿Puede decir amén a eso? La Biblia es la que nos enseña cómo vivir la vida, cómo poder servir correctamente. Como decíamos y recordamos nuevamente, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así pues, nosotros debemos entender que hay una manera correcta de servir al Señor. Hay una forma correcta de vivir y sin duda alguna es la Escritura la que nos enseña. Yo le voy a pedir a usted esta mañana que ponga esa imaginación de primaria cuando nos contaban cuentos y nos podíamos imaginar muy claramente esas escenas, porque vamos a mostrar a través de este pasaje cómo David y todo Israel quisieron hacer un servicio al Señor, pero vamos a ver qué estaba sucediendo. Porque ¿cuántos quieren servir a Dios? Levanten la mano. Uy. Amén. Todos queremos servir a Dios. Todos queremos servir a Dios en el trabajo. Ahora, no solamente esta predicación sirve para servir a Dios, sino para servir en todos los ámbitos de la vida. En su empresa, en su emprendimiento, en su trabajo, en su estudio. Entonces vamos a mirar y voy a pedirle que tenga esa imaginación ahí puesta en lo que vamos a estar leyendo. Y vamos al pasaje de Primera de Crónicas 13. Como siempre lo tenemos acá. Imaginación encendida, préndala. Dice: David consultó con todos sus oficiales. Imagínense, hay un militar o algo. Entre ellos los generales y capitanes de su ejército. Luego se dirigió a toda la asamblea de Israel con las siguientes palabras: si ustedes lo aprueban y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos un mensaje a todos los israelitas por toda esta tierra, incluidos los sacerdotes y los levitas en sus ciudades y pastizales, a que se unan a nosotros. Escuche: es hora de traer de regreso el arca de nuestro Dios, porque la descuidamos durante el reinado de Saúl. Sigue, 4. Toda la asamblea estuvo de acuerdo porque el pueblo comprendía que esto era lo correcto. Traer el arca de Dios
es decir, su presencia que simbolizaba en esa época, sin duda alguna, es lo correcto. ¿Cierto? De manera que David convocó a todo Israel desde el arroyo de Sihor en Egipto al sur hasta la ciudad de Lebo, Hamat, al norte, para que participaran en el traslado del arca de Dios de Kiriat Jearim. Luego David y todo Israel fueron a Baala de Judá, también llamada Kiriat Jearim, que eso es como ciudad de los bosques, para traer de regreso el arca de Dios que llevaba el nombre del Señor, quien está entronizado entre los querubines. Pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab. Usa y Ayo guiaban la carreta. David y todo Israel celebraban ante Dios, ¿cómo? Con todas sus fuerzas. Espero que tenga su imaginación ahí. Todos los generales, todo Israel estaba reunido en el arca, la pusieron en la carreta y empezaron a danzar con todas sus fuerzas y a celebrar, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales. Liras, arpas, la que le gusta al pastor, panderetas, címbalos y trompetas. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. Intentó cogerla porque se está imaginando, no necesito que se imagine. Bueno, entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió en la presencia de Dios. David se enojó porque la ira del Señor se había desatado contra Usa. David se puso bravo con Dios. Bueno, se enojó pues. Y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Ahora David tenía ¿qué? Miedo. Miedo de Dios. Y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca de Dios para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David no trasladó el arca a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-edom de Gad. El arca permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses y el Señor bendijo a los de la casa de Obed-edom y todo lo que él poseía. Esa es la palabra. Espero que haya imaginado bien. Muy bien, es importante que entendamos que esto definitivamente esconde detrás un manual para servir a Dios. Tenemos que entender que cuando deseamos servir a Dios, emprender en Dios algo, buscar la manera de servirle en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en el área de nuestra vida, debemos entender que para servir a Dios no son suficientes las buenas intenciones. Todos tenían buenas intenciones, todo el pueblo estaba en lo correcto y entendía que era lo correcto. Y ciertamente podemos entender más adelante que esto era la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que trajeran el arca a Jerusalén. Muchas veces nosotros entramos a la iglesia, entramos al servicio, entramos a formar parte de una congregación con muy buenas intenciones, comprendidos de que estamos haciendo lo correcto, y ciertamente lo es. Y que es la voluntad de Dios, y también ciertamente lo es, pero hay una forma, hay una manera. No voy a extenderme en todo lo que dice la ley mosaica acerca de los levitas, pero los que hemos leído la Biblia entendemos que el arca de Dios debían llevarla los sacerdotes, los levitas, con ciertos ornamentos y cierto ropaje. ¿Recuerdan los que han leído? Debían llevar una mitra, debían llevar un vestido de lino, tenía que ser una ropa de tal manera. Era una forma bien diseñada y bien calculada por Dios como se debía llevar. Y, importante, llevaban los levitas y sacerdotes el arca sobre sus hombros. Qué bonita analogía, ¿no? Llevar la presencia de Dios sobre los hombros. Todos usted y yo somos sacerdotes y reyes por la gracia del Señor. Diga amén. Dígale al que está al lado, usted es un sacerdote. Quiero decirle algo, mire, sé que pasamos rápido por ese versículo 7, pero ahí decía que Abinadab tenía el arca de Israel. Y aquí vamos a ver una serie de analogías que el Señor me dio para poder vislumbrar cuáles son las cosas que puede estar pasando en nuestro carácter o como iglesia que no nos están dando las cosas resultados.
Quiero ponerlo en contexto. Cuando iban a traer el arca en este pasaje, el arca estaba hace 20 años en la casa de Abinadab. Abinadab tenía 3 hijos: Eliezer, Usa y Ayo. Ahí vemos a Usa y Ayo. No sé dónde estaba Eliezer, pero tenía 3 hijos. Y esa arca duró 20 años allá en la casa de Abinadab. Vamos a la filmina primera, por favor. Quise poner esta radiola porque en la casa de donde yo nací, mi abuelita tenía una radiola que no servía, pero la cuidaba. Y eso, ella siempre decía que eso era de coleccionista. No me la toquen. Pero siempre que le ponían una carpetica, ¿se acuerdan las carpetitas de las abuelas? Y bueno, le ponían ahí florecitas y pero no servía para nada. No prendía. El hecho es que nadie dejaba que se la tocara. Yo crecí con esa radiola. Y pasaron 20 años ellos metidos con el arca. Y el arca, en 20 años, allí Eliezer, Abinadab con su familia, se volvió algo tal igual como esa radiola. Se acostumbraron a ella. Algo que sencillamente el abuelito decía: no me lo toquen, déjenmelo allá. Eso es sagrado, eso es importante para mí. Pero de tanto tiempo que pasó, año tras año de verla ahí, de cuidarla, de ponerle carpeticas, terminaron acostumbrándose a eso. Terminaron por ser algo trivial y volvieron el arca de Dios, que simboliza su presencia, en algo trivial. Entonces de allí yo tomo la primera analogía. A veces hoy hay un peligro latente en que nosotros nos acostumbremos a la presencia de Dios. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir como iglesia. Porque si lo pudiéramos entender, por eso les digo imaginarse, yo no sé si usted se puede imaginar ese cajón aquí, cubierto de oro, donde estaban las tablas de Moisés, que el dedo de Dios las había escrito, donde estaba el maná escogido que Israel comió durante 40 años en el desierto, y la vara de Aarón que reverdeció. ¿Usted se puede pensar e imaginar donde pudiéramos tener el gusto de tener eso acá? Bueno, ahorita sabemos que la presencia de Dios vive en nosotros, pero entendemos que muchas veces se nos ha vuelto algo trivial la presencia de Dios. Nos hemos acostumbrado y le ofrecemos, como decía por ahí Isaías, lo que no nos cuesta, lo que nos sobra. Algún evangelista me contaba alguna vez a mí y me decía, alguna vez fui por allá en África, no sé si será real o no, pero me lo contaba, que un señor también evangelista durante muchos años llegó y tenía 2 hijos. ¿No? De pronto he escuchado esa historia. El uno tenía síndrome de Down y el otro estaba bueno. Y hacían sacrificios a un dios por allá en África. El hecho es que cuando lleva a los hijos, el evangelista lloraba y le decía: no haga eso, eso no es de Dios. Y prendieron el fuego y va y echa el hijo bueno. Y el evangelista le dice: pero ¿cómo usted hubiera echado el malo al menos? Pero mató al que estaba bueno. Y él le contestó: yo no sé entonces usted qué Dios predica, pero el mío me pide lo mejor. Y a veces nosotros hemos hecho la presencia de Dios algo trivial. Mire, no se acostumbre, no nos acostumbremos a entender que cada vez que venimos aquí, la presencia de Dios está realmente con nosotros. No se acostumbre a entender que Él lo prometió, que estaría todos los días hasta el fin del mundo. Y que donde hay 2 o más congregados en su nombre, he aquí, Él está en medio. Yo creo que Jesús está aquí en esta mañana. Pero algunos, e interiorice eso, lo hemos tomado en poco y nos hemos acostumbrado. Miren, me congregué en una iglesia, no duré mucho, por supuesto que no, como un mes. Y tuve el privilegio de servir en la alabanza. Y le quiero decir, mire, el pastor, mientras yo cantaba la alabanza, estaba haciendo pesas en el 3er piso y estaba haciendo ejercicio. Y llegaban a veces domingos que este man, ¿por qué no baja? No, es que me estaba duchando porque estaba haciendo ejercicio. El tiempo de la alabanza, él estaba haciendo ejercicio. Y a eso hemos llegado.
Ay, mire usted transmisiones. Por ahí ustedes que son curiosos, miren transmisiones de iglesias. Y usted ve a los pastores, desafortunadamente. Hay muchos líderes que se acostumbraron a la presencia de Dios. No se acostumbre usted a la presencia de Dios. Volvamos a entender que cuando venimos aquí, sin duda alguna, estamos tributando a Dios alabanza. Dice el Salmo 50, el que sacrifica alabanza me honrará y a él le mostraré la salvación de Dios. Sacrifica a tu Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Pueden decir amén otra vez? Sin duda alguna, Dios desciende cuando está con nosotros. Pero vamos a la segunda parte. Abinadab y sus hijos, Eliezer, Usa y Ayo, se acostumbraron a la presencia de Dios y cometen otro error. David y todo el pueblo pusieron el arca en una carreta. ¿Qué les decía? Que el arca de Dios debía ir en los hombros. Había una manera. Y ellos quisieron, llamaron a Servientrega y alquilaron la carreta de las 8 y la pusieron ahí. Y eso me traía a pensar el Señor una palabra que es muy de Colombia. Precisamente eso, carreta. Y recuerdo una metáfora que contaban por ahí algún conferencista, los que lo conocen, un mexicano, ahora se me olvidó el nombre. Bueno, ya murió él. Y él contaba esto, que eran el padre y el hijo estaban en el campo y empezó a escucharse un ruido. Imaginación, ¿están imaginando? Escuchó un ruido y el papá le dijo, ¿qué escuchas? Y el hijo le dijo, escucho una carreta vacía. Y él le dijo, ¿por qué sabes que está vacía? A lo lejos, ¿no? Y le dijo, porque hace ruido. Y esta palabra de carreta la decimos muy a menudo nosotros en Colombia cuando una persona habla carreta, habla paja, presumida, hablando más de lo que no debe, echando cuentos. Y muchas veces ponemos el arca en pura carreta. Y nuestro temor de Dios es pura carreta. Y lo bueno es que dice que era una carreta nueva. Si una persona muestra madurez es cuando empieza a llenar su carreta y empieza a guardar más silencio. Pero mire, nosotros a veces somos pura carreta, desafortunadamente. Y como dice allá el Señor, el temor de ustedes de mí es solamente algo que han aprendido. Y hemos aprendido la manera, la forma, hemos aprendido el actuar como iglesia. Pero realmente estamos como una carreta, vacíos y haciendo ruido. Y tenemos que empezar a llenar nuestra vida con el peso de la palabra de Dios. Debemos empezar a llenar nuestra vida con el temor de Dios para que dejemos de hacer ruido simplemente. Mire, desafortunadamente hay que decirlo, y vamos a la iglesia, al punto. Hay iglesias que es puro ruido, pura carreta. Y ahí tienen la presencia de Dios. Nosotros tenemos que tener peso y tener trasfondo para poder verdaderamente portar la presencia de Dios. Dejemos de ser hermanos carreta. Dejemos de hablar, de ser presumidos. Dejemos de pensar y creernos que somos los mejores y humillémonos delante de Dios para que empecemos a tener fundamento. Una carreta, como lo vemos en el pasaje, es inestable. Una carreta es débil. Un hermano que es carreta es una persona que es inestable. Un día está feliz, un día quiere servir al Señor, un día entra a la oración, el otro no. El domingo sí viene, el domingo no viene, ¿sí? Y somos inestables. Y lo que el pastor comentaba, no me toman fotos, no salgo en las redes, no me saludan. Y eso es una carreta inestable. Y por eso es que nosotros debemos buscar eso. Y segundamente es débil. Yo me veo una carreta y siempre le veo una rueda haciendo así, ¿no? Son personas en las que usted no puede confiar y Dios quiere derramar algo sobre nosotros. Pero ¿cómo va a derramar estas cosas si somos débiles? Si somos personas inestables y solo echamos carreta. Entonces,
Busquemos la manera de empezar a tomar peso como cristianos. Tercero, los bueyes. Otra analogía. Los bueyes no son otra cosa más que un toro castrado. No es otra cosa más. Es un torito que le quitaron sus partes reproductivas. Pero con todo, y esta es una foto de un buey. Alguna vez estábamos en Villeta con mi esposa y estábamos jugando fútbol y nos salió un animal así, hágale cuenta que lo vio. Iba yo con un músico amigo y salimos a correr. Y el buey también persíganos y eso era una barra, pero yo no sé cómo saltamos y quedamos al otro lado. Y bravo. Porque mire, usted el buey tiene esta apariencia. Y imaginación. Imagínese que entra esto acá. Imagíneselo. A correr, ¿sí o no? Que lleva todo lo que trae. Pero un buey, cuando le quitan sus partes reproductivas, pierde toda su bravía. Se vuelve un animal dócil. Se vuelve un animal sin carácter. Ya no es más un toro. ¿Y sabe para qué lo usan? Para trabajar. Durante siglos, desde la historia de la humanidad de sus inicios, el buey es usado como animal de trabajo. Y mire, no quiero que se ofenda, pero muchos de nosotros pensamos que por venir a servir a la iglesia y por venir a hacer una cantidad de trabajos y de oficios y que estamos de primero y vamos y allá, pero realmente tenemos el carácter que debemos tener como cristianos. Realmente no somos simplemente algo que muestra musculatura y que trabaja como un buey, pero realmente tampoco hay fundamento. Realmente seguimos teniendo problemas de eso, de carácter. Hay muchas personas, muchos servidores que vienen y sirven y todo eso, y esos son los que tienen una apariencia, no, es que yo sirvo, y se ven como ellos, porque sirven y porque están ahí, pero a la larga no tienen carácter. Se la pasan hablando los unos de los otros, son personas que murmuran, son personas que en vez de afianzar realmente la iglesia, hacían lo que hacen los bueyes, desestabilizan la carreta, desestabilizan la presencia de Dios. Pero eso sí trabajan. Y yo le digo a usted, qué bendición que usted venga a la iglesia y toque y trabaje y cante y cuadre las sillas y todo eso. Pero realmente, ¿cómo está su carácter? Realmente usted es una persona que está forjando su vida conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo está su comunión? ¿Cómo está esa testosterona espiritual? ¿Realmente usted sirve a Dios con carácter? ¿O es una persona que sirve pero es dócil realmente? Ayuda más bien a desestabilizar la presencia de Dios. Hay una manera verdaderamente de servir a la iglesia. Y tenemos que ser íntegros. Miren que todas las intenciones que vamos viendo aquí son correctas, pero el interior, miren, el Antiguo Testamento nos mostraba una forma, pero el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto nos muestra el fondo. Y aquí vemos que fallaron todos en la forma. En este momento en la iglesia no tenemos que fallar en el fondo. Tenemos que trabajar en nuestro interior. Y esto nos lleva a la siguiente, al cuarto. Voy rápido. Ese es un meme. Y recordamos ahí que dice que celebraban con todas sus fuerzas. Celebraban con todas sus fuerzas, con cantos, con salterio, la batería, el piano, guitarra. Eso era un show impresionante. Y lo hacían con todas sus fuerzas. Yo no sé, pregunto, ¿usted alguna vez ha venido un domingo y ha alabado con todas sus fuerzas? ¿Ha adorado al Señor con todas sus fuerzas? Pues eso hacían ellos. Y es que miren, quiero llevar esto
y aterrizarlo a nuestra vida personal. Miren, nosotros a veces pensamos que servimos a Dios, que tenemos actividades y muchas veces tal vez usted se ha preguntado cuando pasa alguna situación difícil, bueno, ¿y por qué, Señor? Si yo te sirvo, si yo voy a la iglesia, si yo toco, yo canto, yo cuadro la silla, yo allá. Pero miren, estamos en la nueva dispensación y a Dios no le importa ya la forma, le importa el fondo. Y nosotros a veces hacemos actividades con todas nuestras fuerzas y montamos un show y miren, es una corriente. La estrategia de muchas congregaciones ahora es forma, es que vean, es que vivan una experiencia y ciertamente no es que esté malo eso, pero el fondo está mal. Y lo hacen con todas sus fuerzas y tal vez usted viene aquí, Señor, pero yo te sirvo, yo trabajo, pero no veo resultados. Mi vida sigue siendo desordenada. Sigo, no sé, quebrado, varado, enfermo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted empiece a servir desde el fondo. Que empiece a arreglar el fondo de su corazón. No simplemente la forma, sino que empiece a tener fondo. Y véalos allí, celebrando con todas sus fuerzas, poniendo todos los ornamentos y poniendo todo lo que podían, pero en sus propias fuerzas. Mire, cuando nosotros ponemos en orden las cosas, verdaderamente Dios va a empezar a obrar en nosotros y a traer la presencia de Dios a nuestras vidas. Entonces vemos aquí, en ese manual de servicio, cómo ellos intentaban hacer algo, pero el fondo estaba mal. Perdone que hable tanto del fondo. Pero si el Espíritu Santo me decía, me ministraba algo esta semana haciendo el mensaje, era que trabajemos en nuestro interior, que ya no seamos tibios, que no seamos ni acostumbrándonos a la presencia de Dios, ni seamos cristianos carreta, ni seamos como los bueyes, que aparentamos ser fuertes, pero realmente no tenemos carácter. ¿Cómo nos hace de falta empezar a tener carácter como cristianos? El Salmo 127 dice lo siguiente, por favor. Mira, si el Señor no construye la casa, lo tenía por acá, es para no voltearme. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto. Desde temprano hasta la mañana, hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Este salmo al hígado, ¿no? Miren, si algo debemos buscar y estar seguros en nuestra vida desde aquí en adelante, si algo debe estar metido en nuestra cabeza, es que entendamos que en cada proyecto de nuestra vida es Él el que edifica la casa. Es Él el que está trabajando en nosotros. Yo le decía en algún grupo de conexión a los hombres, les decía, qué bonito que paguemos universidades. Qué bonito que nuestros hijos estén estudiando. Pero si algo debemos forjar en nuestra familia como hombres, hablo a los hombres, es que entendamos y sobre nuestras rodillas estemos entendiendo que Jehová es el que edifica nuestra casa. Porque si no estaremos perdiendo el tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, en vano, protegerla con guardias no sirve para nada. Yo no sé si usted conoce hermanos que a cada rato lo están robando, lo están estrellando, se está cayendo, se está enfermando. Y sirven en la iglesia. Pero cuando uno se pone a mirar el interior de esas personas, se da cuenta que falta tanto piso, tanta base en la palabra, en la vida cristiana. Entonces el mensaje es muy claro. No seamos cristianos tibios. No tengamos solamente buenas intenciones, porque ciertamente venir aquí es hacer lo correcto y ciertamente la voluntad de Dios que estemos aquí. ¿Quiere ver resultados? ¿Quiere verdaderamente ver la mano de Dios en su vida? Vaya al fondo de su corazón. Y ahí donde dice la Biblia, porque no hay que alumbre ni abra mis puertas de balde, dijo el Señor. Él compensará, pero necesita
que tú dejes que Dios trabaje en tu corazón. Y aquí es donde viene ya, bueno, aquí nos muestra la escena mala. Ahora nos muestra en el Nuevo Testamento y vamos a darnos cuenta cómo es que trabaja Dios ahora. Y vamos ahí a leer Primera de Timoteo 3. Mire usted. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Por esta razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Es que Dios no se anda con cuentos. Dios es blanco o negro. Y eso es lo que debemos entender. Hay una forma de servir a Dios y es a través de la Escritura. Esa es la que nos muestra qué es lo que debemos hacer. Y mire por dónde empieza el ser intachable. Debe serle fiel a su esposa. Debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. ¿Conoce usted la palabra de Dios? No debe emborracharse. Yo que soy músico, he tocado con cristianos. Y si usted es cristiano. Importante, ni ser violento. O sea, vea el manual. Aquí no está diciendo debe ponerse jeans, debe bañarse bien, debe afeitar. No, aquí está yendo es al punto, al corazón. Y eso es lo que el Señor está buscando ahora de nosotros. No la forma, el fondo. Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Miren, hay muchas formas de amar el dinero. Uno dice, no, es que me gusta la plata. Pero amar el dinero es amar el disfrute que tiene el dinero. Y por eso es que en la iglesia falta hoy mucha gente. Y perdone que le diga, hay mucha gente que ama disfrutar lo que se ganó. Vámonos, también, a almorzar. Vámonos para la sabana. Tenemos que poner claro en nuestro corazón. Yo no sé. Yo creo que Jesús nunca faltaría un domingo a la iglesia. De hecho, nunca ha faltado. Importante esto, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia. Estamos hablando de mujeres y hombres, esto ya aquí no hay. Deben dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso. Aquí vuelvo a la carreta era nueva. Por más de que usted permanezca en la iglesia durante años, si usted es una persona orgullosa, usted está tan nuevo como la primera vez. Porque la vida cristiana consiste en la constante humillación. Dice la Biblia, al corazón contrito y humillado no desechas tú, dice el Salmo 51. Y dice la Biblia también, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Esos versículos están ahí. Dice, ¿dónde iba? Si no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? En esto hemos fallado. Y hablo en retrospectiva a ustedes ahí, que empiece a interiorizar. Yo he sido un buen líder en mi casa. Realmente yo procuro que mis hijos, que mi esposa o que mi esposo o que mi familia sirvan en la iglesia. Díganme amargado. Pero si algo yo pongo en mis bases y algo a mí me desestructura, es que mi familia deje de servir a Dios. Es que mi familia no busque la presencia de Dios. Yo en eso soy amargado. Pero yo busco que mis hijas y mi esposa seamos sacerdotes verdaderamente de nuestra casa. Y hablo de esto, perdón que hable de mí, porque yo sé que le hemos sido un testimonio en la iglesia para eso. Aquí procuramos, a mi hija yo las presiono para que estén sirviendo en la iglesia. Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente que podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Sigue más. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad.
No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Tienen que estar comprometidos. Ahí es donde hace mella, con el misterio de la fe, que ahora ha sido revelado, y vivir con la conciencia limpia. Y que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si pasan el examen, entonces sirvan como diáconos. De la misma manera, sus esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. Oiga, no quiero sonar misógino ni nada de eso, pero muchachas, yo en muchas ocasiones, incluso a mi esposa, porque ustedes son así, ustedes son emocionales y eso es lo lindo, que responden, es muy bonito. Pero a mi esposa muchas veces, como líder de damas, yo tengo que decirle: cálmate, ventarrón, cálmate. Porque escucha cosas, oye respuestas, no me contestan. ¿Qué es decir sí? Dice ella. ¿Qué es poner sí puedo? ¿Qué es poner no puedo? Uno ya sabe. Y le digo: cálmese, tranquila. Y empieza a decir: no, pero es que lo que sucede es que ella es así. Y yo veo que, y empieza, ¿no? Y uno debe cuidar como esposo ese tipo de cosas, o antes las procura uno. No, sí, mi amor, sí, sí, ódiela, ódiela. No, uno antes debe decirle: mi amor, calmémonos, o sea, tenga tranquilidad, tenga paciencia, porque las cosas son así, el hombre es así. Dice: de la misma manera las esposas deben ser dignas de respeto y no calumniar a nadie. La Biblia dice lo que dice. Deben tener el control propio y ser fieles en todo lo que hagan. Un diácono debe serle fiel a su esposa, otra vez, dirigir bien a sus hijos y a los demás de su casa. Los que hagan bien su trabajo como diáconos serán recompensados con el respeto de los demás y aumentarán su confianza en la fe que es en Cristo Jesús. A ver, entonces, para concluir, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Queremos servir al Señor? ¿O ya no? Ya las manos fueron mucho menos. Sin duda alguna Dios quiere que le sirvan. Sin duda alguna Dios quiere responderlo y recompensar nuestro servicio. Pero con Dios no se puede negociar. Con Dios no se pueden hacer tranzas. Hay una cosa en la que el Señor está interesado, y es en tu corazón. Allí es donde Dios quiere trabajar. Allí es donde Dios quiere cambiarnos. Mire, podremos ganar el mundo, podremos tener fama, podremos tener dinero, carro, casa, finca, pero Dios le interesa es tu corazón. Y Él quiere que tú le sirvas con tu corazón. Cuando arregles el corazón, realmente van a empezar a ver los resultados en nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestra familia. Mira, hay personas que apenas tienen un problema en el hogar, lo primero que abandonan es precisamente el servicio. Ante la primera prueba, ante la primera circunstancia, perdí mi trabajo, ya no puedo ir a la iglesia. Porque Satanás sabe que cuando nosotros empezamos a servir de corazón, mi hermano, los dones del Espíritu Santo se van a ver dentro de nuestra iglesia. Cuando vengan las crisis, cuando vengan las situaciones de salud, lo que sea, estamos con una pastora que está deseosa de volver, que está planeando ya cosas, porque cuando uno Dios lo toca verdaderamente, uno cómo anhela venir a la iglesia. Cuando Dios lo toca a uno de verdad, pero por su misericordia, Él nos mantiene allí, esperando que tú tengas un cambio en tu corazón para servir verdaderamente con honestidad. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Trabaja en tu corazón. Deja el orgullo. Deja de hablar tanto. Deja de hacer tanto ruido. Deja de parecer una persona estructurada como un buey grande y trabajar, pero sin carácter. Deja de acostumbrarte ya a la presencia de Dios y empiece a sacrificar horas de la madrugada. Mire, sin duda Dios se levantará por nosotros y nos mostrará la gloria de su presencia.